Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Comisión de Laicos, ámbito de familia y vida. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. Queridos hermanos, es un gusto estar con ustedes hoy día. Por pedido de la Pastoral Familiar, estamos participando en este proceso de formación de las familias, de los matrimonios y del paso previo de los novios también. Vamos a compartir la presentación que vamos a hacer y que va a tratar el tema de la administración en el matrimonio. Fundamentalmente lo que queremos hacer es algunas recomendaciones sobre este tema. ¿Quién debe hacer la administración en matrimonio? ¿No? Esta es una pregunta importante porque es fuente de no pocos conflictos en la relación de pareja durante el periodo del matrimonio. Entonces yo creo que debemos tener esto claro. Lo que en primer lugar debemos recordar es la frase bíblica. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Esto está en Génesis 2:24. Cristo lo recordó también cuando le preguntaron sobre si es que era lícito o no divorciarse. Por lo tanto, si somos una sola carne, la administración de los bienes que son nuestros. O sea, es de los dos. Es de ambos cónyuges, hombre y mujer. Históricamente eso no ha sido así. Hemos vivido históricamente una cultura en la cual fundamentalmente esta responsabilidad estaba asignada al hombre, ¿no? Sin embargo, debemos señalar que tanto en la actualidad, como diría yo siempre, tanto el hombre como la mujer participan económica y administrativamente del matrimonio. ¿Qué quiero decir? Supongamos el caso que sea solamente el hombre el que reciba una remuneración por su trabajo y que la mujer se quede haciendo lo que antes decían trabajo de ama de casa. Debe recordar entonces que ese trabajo de ama de casa no es un trabajo que por no ser remunerado no tiene un valor, tiene mucho valor. Por lo tanto, es importante tener claro que la responsabilidad es de ambos. En mi caso concreto, ¿no? La asignación específica de quién maneja el dinero como tal, como administración monetaria, depende de la pareja. Yo no debería ser el que esté dando esta charla. La que debería ser la que está dando esta charla es mi mujer, porque es la que maneja el dinero en nuestro matrimonio. Ella es mucho más ordenada, ella es mucho más ahorrativa, yo soy un poco dispendioso. Entonces decidimos conjuntamente que el dinero lo iba a manejar ella. Y esto es algo que se debe conversar mejor antes del matrimonio. Y antes de eso se debe decidir quién va a manejar el dinero y deben fijarse objetivos, fijarse prioridades y confiar en Dios. ¿Qué quiere decir fijarse objetivos? Fijarse objetivos es, por ejemplo, definir qué quiero tener. Primero, una casa, un auto, qué es lo que necesito, qué es lo que necesitamos como pareja, ¿no? ¿Cuántos hijos voy a tener? Y eso es parte de lo que la Iglesia denomina paternidad responsable, siendo obviamente generosos, ¿no? Fijarse prioridades. ¿Qué es primero para mí? ¿La casa, el auto? ¿Qué es primero para la pareja? ¿La casa, el auto?
¿Cuáles son las normas prácticas? La primera es hacer un presupuesto y revisarlo por lo menos una vez al año. ¿Qué consiste el presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Presupuesto es algo tan simple, es cuánto gano y cuánto gasto. Es decir, yo tengo que saber y planificar, por lo menos una vez al año, cuánto yo recibo de dinero o cuánto como pareja recibimos de dinero. Ahí tienen que estar todos los ingresos, tanto los normales, como puede ser un salario, como los extraordinarios, como puede ser comisiones, como pueden ser resultados de inversiones, como puede ser la venta de algún bien, etcétera, etcétera. Y también los gastos, es decir, cuánto gasto en comida, cuánto gasto en salud, cuánto gasto en vestido, cuánto gasto en arreglos de la casa, cuánto gasto en comprarme ciertos elementos que necesito para la vida. El segundo paso es seguir el presupuesto y tratar de no salirse de él. Ah, me olvidaba una cosa que es importante. Antes, y como parte del presupuesto, se debe asignar o un porcentaje fijo de los ingresos al ahorro. ¿Por qué hay que ahorrar? No sé si algunos de ustedes son agricultores, pero todos tenemos una idea más o menos clara de lo que pasa en el campo. Cuando uno cosecha, no vende todo lo que cosecha. Se guarda el mejor fruto de la cosecha como semilla para la próxima siembra. Exactamente eso es el ahorro. El ahorro es guardar algo de lo que tenemos para el futuro. Y en esto hay que ser claros. Cuando nosotros hagamos el presupuesto, tenemos que fijar una cosa: analizar primero los ingresos y luego ver los gastos. Hay un viejo refrán que todos conocemos, dice, estirar los pies hasta donde den las sábanas. Es decir, no podemos gastar más de lo que tenemos. Otra cosa que es importante es definir claramente qué son inversiones y qué son gastos. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros necesitamos una casa para vivir. Y yo tengo dos formas de vivir en una casa. Yo puedo tener una casa propia, para la cual debo adquirirla, o arrendar la casa de otra persona, o vivir en la casa de otra persona, la cual debo arrendar en el caso de que me paguen, o como en algunos casos también se da, vivir en casa de un pariente o de un familiar que no nos cobra. Bien, gasto sería, en este caso concreto, el arrendarlo. Inversión sería comprar una casa. No siempre. Sería inversión si el hecho de que yo compro la casa, por ejemplo, hago un préstamo hipotecario para comprar esa casa, el valor que yo pago del préstamo hipotecario es igual o un poco superior al valor que me cuesta el arrendamiento. ¿Por qué digo un poco superior? Porque cuando uno compra una casa y hace un préstamo, la casa termina siendo de uno y cuando termina de pagar ya es de uno, ya no tiene que gastar más. Mientras que cuando uno arrienda la casa es de otro y va a tener que seguir pagando toda la vida. Entonces, ahí tenemos que definir si es que es una inversión o un gasto. Les pongo otro ejemplo, un auto. Para mí, yo necesito para mi trabajo tener un auto. ¿Cuándo un auto es una inversión y cuándo es un gasto? Si yo necesito un auto para movilizarme, no llevar carga e irme de paseo con mi familia, y yo tengo un hijo, un auto pequeño para 4 personas es más que suficiente. Si yo tengo una familia más grande, necesitaría un auto más grande, ¿no? Pero la pregunta es, si tomando en cuenta todas esas condiciones, yo tengo la opción de gastar entre 40 a 20 mil dólares y el carro de 20 mil dólares me sirve perfectamente, ¿qué es un gasto y qué es una inversión? Obviamente es una inversión el auto de 20 mil dólares, el de 40 mil dólares ya tiene un gasto. Entonces nosotros debemos prever y priorizar esas inversiones. Y si tenemos algún ingreso adicional, tenemos que saber qué hacemos con ellos. En primer lugar, siempre que hay un ingreso adicional, debemos pensar si debemos ahorrar o no. Mi sugerencia es que siempre tratemos de ahorrar. En segundo lugar, es si es que voy a hacer una inversión con ese dinero para conseguir un poco mejor más de interés.
Y en tercer lugar, analizaré si es que por cualquier razón podríamos darnos un gustito, por ejemplo, mi aniversario de matrimonio. Y diferenciar entre gastos superfluos y gastos necesarios. Es decir, superfluo es aquello que no necesito para vivir. Necesario es lo que necesito para vivir. Y en eso debemos tomar en cuenta, por ejemplo, los gastos de salud, de educación y de formación de nuestros hijos. No nos olvidamos que nosotros estamos en una familia para formar hijos para la iglesia y para Dios. Y la formación debe ser también parte importante de esos gastos necesarios. Gastos superfluos que pueden hacer: ir a almorzar afuera, ir a paseos, comprarme cosas lujosas que no necesito. Esos son gastos superfluos. ¿Cuáles son las herramientas que necesito? La primera, fundamental, de las herramientas, podríamos llamarlos en dos tipos de herramientas: humanas y divinas, o humanas y espirituales. La primera herramienta humana es el trabajo. No solamente por el hecho de que tenemos que trabajar para vivir, sino porque el trabajo dignifica. Así tengamos dinero suficiente para vivir sin trabajar, ninguno de nosotros debería dejar de trabajar, porque con eso participamos de la obra creadora de Dios. Otra herramienta fundamental es el ahorro, que ya lo mencionamos. La otra es elaborar el presupuesto. Y por último, hacer un control y revisión mensual. La recomendación es que ese control y revisión mensual lo hagamos conjuntamente con nuestra pareja, y si ya tenemos hijos adultos, con nuestros hijos también. Y las otras, las espirituales, las divinas. Nosotros todos los días rezamos el Padre Nuestro. Y cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: danos hoy el pan nuestro de cada día. No pedimos el pan para mañana, no pedimos el pan para ayer, pedimos el pan de cada día. Eso es lo que le pedimos a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos que confiar en la providencia divina. Y eso es importante, porque sabemos que Dios nos ama y nos quiere a nosotros más que lo que quiere cualquier padre o madre del mundo. Y la otra cosa que es importante tomar en cuenta es que Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando hablábamos anteriormente de trabajo, muchos de nosotros trabajamos también y compartimos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, con labores que hacemos dentro de la iglesia. Mi experiencia personal es que Dios no se deja ganar en generosidad. Dios siempre, siempre nos da más de lo que nosotros le damos. ¿Cuáles son nuestras obligaciones al administrar? ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, como decíamos un rato, nuestra familia. En nuestra familia tenemos que tomar en cuenta salud, dentro de lo cual está alimentación, abrigo, eh, todas las cosas que necesitamos, vivienda, ¿no? Necesitamos formarnos. Y yo creo que eso es algo que no hacemos suficientemente bien los católicos. Nosotros debemos formarnos para enseñar a nuestros hijos también a ser buenos católicos, buenos cristianos, buenos seres humanos. Nos estamos quejando mucho últimamente de la corrupción, pero creo que debemos hacer un mea culpa primero, porque debemos analizar nuestra conciencia para saber si no tenemos síntomas de corrupción. Si yo, cuando voy a mi trabajo, no cojo hojas de papel para hacer trabajos personales, o utilizo las herramientas y elementos de mi oficina para hacer mis asuntos personales. Si no pago bien cuando soy el empresario a las personas que trabajan en la empresa. Todo eso es parte de la formación. Y por último, también educación. Porque para poder enfrentar las realidades de este mundo, nosotros y nuestros hijos deben tener buena educación. Y más que nunca en este tiempo, debemos formarnos y aprender todas las cosas. Tenemos también obligaciones con nuestra comunidad. Tenemos una obligación con la iglesia. Y aquí quisiera contarles una anécdota de un sacerdote al que yo conocí, que es un sacerdote santo, que decía: ¿cómo fijar cuánto debo dar yo a la iglesia? Y él me dio un ejemplo que a mí me gustó mucho. Me dijo: mira, considérate que tu iglesia es como si tuvieras un hijo más. Lo que le das a un hijo tuyo, eso deberías darle a la iglesia. No todos lo pueden hacer, obviamente,
No todos tienen esa capacidad, pero es un buen criterio. También hay una frase que dice, muy bonita, que dice, donde comen tres, comen cuatro. Entonces eso debemos pensar. También debemos participar cuando administramos nuestro dinero con las necesidades de nuestro barrio, con las de nuestra empresa. No sé si ustedes se han dado cuenta, estamos pasando por una epidemia del COVID que ha impedido a muchas empresas trabajar y por lo tanto a muchas empresas recibir ingresos. Ha habido lamentablemente muchos despidos y muchos empresarios se han visto obligados a solicitar a sus empleados que reduzcan sus jornadas de trabajo y tener que pagarles menos. ¿Por qué lo hacen? Algunos lo hacen por ganar más dinero, pero la mayoría lo hacen porque saben que la única manera de mantener la vida de la empresa y mantener los empleos de la gente es reduciendo esos costos. Otra obligación que tenemos es con el Estado. Debemos pagar nuestros impuestos y las tasas y cargos por los servicios que recibimos. Ya Cristo lo dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, yo aquí quiero también hacerles pensar en algo. Sucede que no siempre se tiene todo el dinero como se quisiera, o se tienen imprevistos. Aquí les voy a contar la anécdota de un santo laico, Santo Tomás Moro. Él llegó a ser el segundo hombre más importante de Inglaterra en el siglo XVI. Fue canciller del reino. Recibía ingresos aproximados a términos actuales a $1.000.000 al año. Obviamente tenía una situación muy acomodada, tenía una linda casa, una finca, tenía una familia muy bonita, ¿no? Pero el rey Enrique VIII decidió dejar a su esposa y pidió la dispensa al Papa para poder hacerlo. Y el Papa le dijo que no podía dársela. Entonces el rey Enrique VIII decidió separar la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica. Y les pidió a todos sus súbditos que juren que él era el jefe de la Iglesia. Santo Tomás Moro dijo que no. Y eso le costó su cargo y le quitaron todos sus bienes. Entonces de pasar un hombre extremadamente rico, pasó a ser un hombre extremadamente pobre. Y él escribió una carta a su familia diciéndoles, miren, debido a estas circunstancias, yo considero importante que reajustemos nuestros gastos. Por lo tanto, les pido que bajemos. No lo vamos a hacer todo de golpe, tenemos que hacerlo de a poco, pero tenemos que reducir nuestros gastos. Y eso es algo que se tiene que conversar en familia. Porque administrar no es solamente decidir una persona lo que se tiene que hacer, sino dialogar. Y eso es importante. Por último, y para finalizar, les quiero dejar con unas preguntas. La primera es, ¿tengo clara lo que es mi vocación matrimonial con relación a la administración de los bienes? Ustedes ven que aquí utilizo un término vocación matrimonial. ¿Por qué el matrimonio es una vocación? El matrimonio es una vocación porque como cualquier vocación es una llamada de Dios para santificarte. Y dentro del matrimonio nos tenemos que santificar. Y la primera obligación que tenemos como matrimonio es santificar a nuestra pareja. Por lo tanto, debemos hacer que dentro de esa vocación matrimonial debemos saber administrar los bienes. Otro sacerdote amigo me decía, Marcelo, tú no te casaste porque tienes vocación al matrimonio. Tú te casaste porque tienes vocación a hacerle santa a tu esposa Alexandra. Esa es la vocación del matrimonio. Y con relación a la administración de los bienes, tenemos que pensar que tenemos que administrar esos bienes para lograr ese fin final del matrimonio. La otra cosa que les pregunto es, ¿estamos conscientes de que somos administradores de los bienes de la familia y no dueños de esos bienes? Ya que no son nuestros, son de la familia.
Dios nos puso aquí para que los administremos y los administremos bien y seamos conscientes. Parte de esa conciencia es que debo hacer un presupuesto y manejar los bienes de acuerdo a las prioridades que nos hemos fijado como familia y que en ese presupuesto debe estar incluido el ahorro. Y la última pregunta es, sé que debo contribuir con esos bienes al desarrollo de mi familia, en primer lugar, de la iglesia, de mi comunidad y del Estado. Queridos amigos, el formar una familia es una hermosa vocación, es un llamado de Dios. Y cuando Dios nos da una responsabilidad, nos da las herramientas para enfrentarlas. Espero que esta charla haya servido un poco para que cuenten en este aspecto al menos con las herramientas que necesitan para poder vivir con felicidad y con realidad esa vocación matrimonial que a la final tiene como objetivo que todos vayamos juntos hacia el reino de nuestro Padre en el cielo. Ha sido un gusto conversar con ustedes hoy. Quiero pedirles que a continuación con su monitor revisen esta presentación, la comenten y si necesitan cualquier cosa, estamos a las órdenes para profundizar cualquier aspecto de ellas. Un gusto. Gracias a todos.